Bueno, la razón por la que preparé esto es porque me parece muy parecido lo que estamos viviendo ahora con lo que yo viví hace 4 años. Hace 4 años yo estaba viviendo como coach de líderes internacional y me subía a 4 aviones por semana y pues estaba viajando en todo el mundo y me cayó un virus que se llama Guillain-Barré y en 12 horas quedé cuadraplégica. Eh, y me dio la variedad más fuerte y no podía mover nada, no podía sentir nada y no podía tener ningún reflejo. Solamente podía mover la cabeza y mis pensamientos estaban correctos. No se me había afectado nada a nivel de cognitivo, pero todo lo demás se me había detenido. Y hagan de cuenta que pues yo era una cabeza viviente, pero nada más de mi cuerpo existía. Entonces era como ahora que nos está tocando a toda la humanidad estar en un encierro y que nos está deteniendo un virus. Eso fue lo que me pasó a mí dentro de mi propio cuerpo. Entonces, más del 50% de las personas que les da Guillain-Barré, la variedad Aman, mueren. Es una alta mortandad, como está sucediendo ahora con este virus. Y de las que no mueren, muchas se quedan, la mayoría se quedan en silla de ruedas. Entonces, la razón por la que se quedan en silla de ruedas, yo entiendo ahora, es porque es mucho trabajo regresar a recuperarte a ti misma y es mucho dolor, es como un dolor de muelas porque es neuronal, pero en todo el cuerpo y son 24 horas al día, todos los días, durante 2 años y medio lo viví y no podía yo tomar medicamentos porque yo anteriormente había donado un riñón y nada más tengo uno y los medicamentos para el dolor dañan el riñón. Entonces, de haber estado trabajando como estaba, en 12 horas mi vida cambió radicalmente. Durante los primeros 3 meses me costó mucho trabajo entender eso, porque mi mente seguía trabajando aceleradamente como yo estaba anteriormente. Y había una desconexión entre mi realidad física y mi mente. Y yo sentía que era cosa de que pues simplemente como que temporalmente estaba en un encierro, pero ya luego iba a suceder que se acababa el encierro y todo iba a volver a la normalidad. Y bueno, eso no sucedió. Perdí todo, toda mi carrera, todo lo que había construido profesionalmente, pero no perdí la vida. Y en el camino aprendí mucho. Aprendí mucho de mí misma, aprendí mucho de la vida y aprendí mucho de lo que se necesita para salir adelante
en la adversidad. Y entonces me puse a escribirlo y les hice una pequeña presentación de mis aprendizajes. Esto no lo generalizo. Cada persona tenemos una experiencia particular, pero si de algo les sirve, en este momento quiero decirles que yo me he recuperado en un 95%. Prácticamente si me ves, ya no te das cuenta que tengo ninguna de las afecciones. Pero todavía me falta equilibrio y me falta fuerza, pero para hacer un trabajo intelectual no es necesario. Para hacer un trabajo de deportes o algo así, ahí sí veo las diferencias. Pero finalmente mi vida ha podido recuperarse casi en un 100%. Entonces, lo que quiero compartirles es eso, mi reflexión del proceso que yo seguí haciéndolo pues de una forma que a lo mejor les puede servir a las demás. La presentación se la voy a compartir a Cristi. Además de la presentación, tengo dos, diseñé, porque soy diseñadora instruccional, diseñé un pequeño diagnóstico para que luego ustedes se lo pongan para ver cómo manejan la adversidad. Para que no hay una buena forma o una mala forma de hacerlo, nada más hay tu forma personal. Y lo que sería bueno es que ustedes reflexionaran en su propia forma de manejar la adversidad, porque todas y cada una de nosotros estamos viviendo un momento de adversidad. Y cada una de nosotras la estamos manejando en forma diferente, porque además tenemos condiciones diferentes para poderla enfrentar y resolver. Pero aquí cada una va a ir viviéndolo y viéndose a sí misma. Lo que pretendo es que empiecen a entender un poco qué se necesita para ser resiliente. Resiliente, ahorita lo vemos qué quiere decir, pero es esa capacidad de, a pesar de la adversidad, tener una vida que vale la pena vivirse. Entonces, ¿cómo le hacemos para que, a pesar de todas las pérdidas y de todas las dificultades, digamos que vale la pena vivir la vida? Y no solo eso, sino que cuando superemos las dificultades, nosotros seamos mejores seres humanos, mejores personas y nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Entonces, va por aquí. ¿Les interesa? Sí. Súper interesante. Bueno, entonces, continuemos. Yo creo que es un tema súper oportuno. Ujú. Bueno, lo que pretendo es esta agenda darle a Cristi el perfil de cuál es su respuesta ante la adversidad. Y ustedes lo hacen, es un pequeño autodiagnóstico, nada más para ustedes y para su reflexión. También le voy a pasar una película, que es un extracto de película que se llama Avalon, donde se ve a dos jóvenes que eran emprendedores y que estuvieron luchando mucho por hacer su empresa, y vino un momento de adversidad y quiero que vean cómo lo manejaron y que al final de todo eso
a pesar de que se les destruyó todo por lo que estaban soñando, luchando y logrando, tuvieron esa capacidad de no perder su ecuanimidad y hacer y decir lo que necesitaban hacer y decir, y regresar a sí mismos para encontrar dentro de sí mismos la fuerza para salir adelante. Y luego vamos a hablar de algunos conceptos básicos, qué es la resiliencia, cómo se manifiesta una persona resiliente, qué se necesita para desarrollar la resiliencia, cómo un líder puede ayudar a desarrollar la resiliencia y algunas recomendaciones para los tiempos de crisis. ¿De acuerdo? Me voy a saltar los 2 primeros puntos porque eso lo van a hacer ustedes después. Y probablemente luego puedan tener una reunión con Cristi y compartirlo y reflexionar en su situación personal. Entonces, la resiliencia es un término originalmente utilizado en ingeniería para referirse a la capacidad de un material para adquirir su forma inicial después de someterse a una presión que lo deforme. Entonces, lo presionas, se deforma, le quitas la presión y regresa a su forma original. Esto era con respecto a materiales. A nivel humano, lo que significa es la capacidad de un individuo o de un sistema social de vivir bien y de desarrollarse positivamente a pesar de las difíciles condiciones de vida e incluso de salir fortalecidos y ser transformados por estas condiciones. Bien. Adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Bueno, ¿cómo se manifiesta una persona resiliente? En mi experiencia, lo que yo viví es que había desarrollado al menos una relación con quien le tiene fe, quien me tenía fe y me apoyaba incondicionalmente. En mi caso fueron 2 personas. Una fue mi esposo, que me dijo que aunque él estaba teniendo una carrera exitosa, me dijo, si yo tengo que dejar mi carrera para estar contigo y apoyarte, yo la dejo en este momento. Afortunadamente no la tuvo que dejar y afortunadamente pudo apoyarme siguiendo su carrera. Y otra fue mi maestra de Feldenkrais, la maestra María Eugenia Fuentes, que ella Feldenkrais es un método de conciencia a través del movimiento que me empezó a enseñar poco a poco. Cuando yo no podía mover nada, yo me puse un objetivo y ella me estuvo apoyando siempre hasta la fecha. Cuando hay 2 personas o una persona mínimo en tu vida que cree en ti y que te apoya, con eso para mí es una de las condiciones más importantes que se necesita para salir adelante. Entonces, en este caso, si ustedes tienen allá en su familia y sus amigos a alguien que los apoye, perfecto. Si no tienen a alguien, nos tienen a nosotros.
lo que realmente queremos es que no se sientan solas, que se sientan apoyadas y que se sientan que tienen con quién hablar para ir clarificando sus ideas, sus estrategias, sus siguientes pasos. Luego, una persona resiliente tiene una intuición de que vale y de que puede controlar hasta cierto punto su destino. A mí me pasó que después de yo ser la doctora y que me trataran internacionalmente así, y yo me sentía así, de repente me empezaron a tratar como un bulto, donde los médicos y las enfermeras hablaban enfrente de mí como si yo no estuviera ahí, respecto de mí, tomando decisiones respecto de mí sin preguntarme. Y si uno se lo cree, al cabo de un rato empieza a dañarse tu autoestima y empiezas a sentirte que ya no existes. Pero dentro de ti, a pesar de que se te hayan destruido tus condiciones, tu trabajo o tu situación económica o lo que sea, en mi caso se me destruyó todo, trabajo, situación económica y movimiento y vida, pero tenía la vida. Pero dentro de mí yo seguí teniendo la intuición de que yo valía y que en cierta forma yo iba a poder controlar hasta cierto punto mi futuro. O sea, no era lo que ellos me decían, que yo no me iba a poder mover hasta después de un año y que quién sabe cuándo y cuánto me iba a poder recuperar. Yo dentro de mí no acepté eso y dentro de mí dije, yo voy a lograrlo. Esto es muy importante, lo que te dices y cuál es tu intuición de ti. Aunque en este momento estés viviendo una realidad que no te gusta, pero debes de sentir que esa realidad es pasajera y que tú puedes hacer algo por salir de ella y vas a hacer algo, aunque no sepas qué todavía. Y vas a establecer metas a futuro pequeñitas. Por ejemplo, yo antes tenía metas de logros internacionales. Se cambiaron mis metas y la primera que me puse fue aprender a mover este dedo, este tercer dedo. Y dije, yo voy a concentrarme y voy a trabajar todos los días imaginándome como si moviera el dedo. Y no me importa cuántas horas y cuántos días pasen, porque yo sabía una cosa, yo sabía que el sistema nervioso, cuando piensas en el movimiento, empiezan a hacer conexiones neuronales, aunque no hagas el movimiento. Entonces yo me imaginaba haciendo el movimiento. Y entonces pasaron los días hasta que un día yo veía cómo dejaban mis manos todas las mañanas y un día estos dos dedos estaban juntos y yo no los podía mover antes. Y yo me fijaba que cuando me dejaban la mano en una posición, ahí se quedaba sin moverse hasta que me la movían. Yo no la podía mover. Y cuando yo vi que de estar así a estar así, yo dije, aunque no sentía todavía, pero yo dije, yo la moví. Y cuando logré esa meta, que para mí ha sido la meta más importante de mi vida, he tenido reconocimientos de diferentes tipos, pero esa ha sido mi logro más importante, porque yo supe que con ese logro yo iba a vivir y yo me iba a reponer. Solamente me hacía falta hacer eso miles de veces con cada parte de mi cuerpo, como lo he estado haciendo. Una persona resiliente es hábil para encontrar significado a eventos negativos. O sea, no todo es negativo. En esa situación en la que yo estaba, empecé a encontrar significados importantes. Por ejemplo, ahora
hice una nueva carrera, ya me acabo de graduar en enero para poder ayudar a otros. Me gradué como maestra del método Feldenkrais para poder ayudar a otros que tienen dolor y que tienen dificultad en el movimiento. Y como yo lo he logrado, ahora ya tengo además técnica y conocimientos, entonces yo puedo ayudar con todo y mi experiencia a otras personas que necesitan. Entonces, finalmente, mi dolor se convirtió en mi oportunidad y mi posibilidad de seguir adelante en la vida dándole significado. También se necesita un cierto grado de inteligencia, porque tienes tú que ver que las cosas y ser medio audaz para empezar a ver cómo me voy a mover, cómo voy a resolver las cosas. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo necesitaba la colaboración de algunos de los técnicos que me estaban ayudando en fisioterapia y necesitaba la colaboración de enfermeras que no me ayudaban porque ya estaban con sus creencias metidas casi de que yo era casi un bulto y entonces de que además yo no me iba a mover y esas creencias las hacía actuar de determinada forma. Pero sí hubo, afortunadamente un día, una persona, mi terapeuta, fisioterapeuta no fue y un alumno joven fue en su lugar y con ese yo le pedí, vamos a hacer esto y él se dejó guiar por mí y entonces yo pude lograr mucho. Y había otra enfermera que me ayudaba, que también se dejaba guiar por mí, hasta que la regañaron, a los dos los regañaron. Y eso es cuando yo, como pude, todavía me faltaba mucho, pero yo esperé a mi esposo para que me llevara fuera del hospital y dije, este hospital ya no me va a servir para mí. Y nos fuimos y empecé a encontrar mi propio camino. Y necesita ser persistente y ya no tener unos objetivos de que mañana tengo que lograr esto. No, quién sabe cuándo se pueda, porque quién sabe cuál es el grado de devastación. Y no importa cuándo se pueda, lo que importa es seguir en el camino y seguir creyendo. Y eventualmente se va a poder. Pero necesitas esa persistencia. Para mí era muy difícil la persistencia, porque yo tenía tanto dolor neuropático que era como un dolor de muelas, pero en todo el cuerpo, y eran 7 días a la semana, todos los días, 2 años y medio. Entonces, yo quería no moverme porque me dolía menos, pero yo sabía que si no me movía se me iban a atrofiar los músculos. Entonces te tienes que mover aunque no quieras moverte. Y esa persistencia no es porque quieres, sino porque sabes que eso es lo que tienes que hacer. Y tienes que confiar en que eventualmente se van a dar las cosas. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar esa resiliencia? Y aquí les hice un pequeño esquemita que vamos a ir viendo de lo que a mí me fue sirviendo. Primero es un salir de ti misma, tener un sentido de misión o de propósito. En ese momento yo empecé a sentir no tanto lo desgraciada que estaba yo en esa condición, ni una sola vez me sentí yo lisiada, aunque para los demás yo era una total lisiada, cuadraplégica. Yo nunca lo acepté, yo nunca me sentí así. Y cada cosa que iba aprendiendo ponía atención porque dije, esto me va a servir para ayudarle a alguien. Entonces, el salir de ti mismo y empezar a sentir cómo puedo ayudarle a alguien con lo que tú sabes. Yo sabía de
aprendizaje, yo sabía de diseño instruccional, yo sabía de desarrollo de líderes, de coaching, y todo eso puesto al servicio ahora del movimiento y del dolor. Entonces, generar un propósito más allá de ti. Y luego aprender a manejar efectivamente a ti, como decir, tener la disciplina y levantarte temprano, hacer ejercicio y nutrirte correctamente, pero otras cosas más que ahorita vamos a ver, pero el poder manejarte bien a ti misma, porque el único recurso con el que cuentas para rehacer tu vida es a ti misma. Y si tú te descuidas, y si tú caes en depresión, te malalimentas, no duermes bien, empiezas a tener una emoción irascible, empiezas a pelearte con la vida porque te hizo esto, no vas a salir. Tienes que manejar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Tienes que tener conciencia de ti misma y del entorno, no decirte mentiras, saber realmente quién eres y dónde estás, porque de ahí, de tus debilidades y de tus fortalezas, va a salir tus opciones de futuro y de entender bien el entorno, para entender bien, poderlo escuchar y saber cuáles son las necesidades que, dado los talentos que tú tienes, puedes servir. Y vas a ir encontrando tu camino y se van a ir abriendo nuevas posibilidades. Y tener una perspectiva de oportunidad, no de que ya se acabó, sino de que ahora en esta situación hay grandes oportunidades. De hecho, los grandes negocios se hacen en los momentos de crisis, cuando las personas pueden salir de sí mismas, pueden ver hacia afuera y pueden poner al servicio de necesidades del entorno lo que ellos tienen y ven oportunidades. Y luego, como nada podemos hacer solos, tenemos que tener la habilidad para atraer aliados y para ser socios en nuestros proyectos. Y eso vamos a poder hacer, porque se necesita reactivar la economía, se necesita reactivar a la persona. Y toda la gente, las que no puedan hacer, si tú las invitas a hacer algo que les hace sentido, se van a unir contigo y van a poderte ayudar y se van a ir ayudando a sí mismos en el camino. Y tienes que tener la facilidad para pasar del dicho al hecho. Una vez que vas pensando esto, no te esperes hasta tenerlo todo a claridad, ponte a hacerlo. Y te vas a equivocar muchas veces, pero tú ponte a hacerlo y ve aprendiendo de cada equivocación. Y si se te cierran unas puertas, se te van a ir abriendo otras. Pero hay que hacer las cosas. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. En cuanto a la misión y propósito que hace una persona resiliente, pues empiezas a conocer quién eres. La verdad, en la adversidad es cuando se conoce la gente y te conoces a ti mismo. Cuando todo funciona bien, pues es muy fácil, pero cuando las cosas no funcionan bien, es cuando realmente sabes quién eres, de qué estás hecha y sabes quiénes son los demás. Entonces, hay que respetarte a ti misma sabiendo cuál es tu temperamento y entender que hay gente que ante la adversidad se crece y le surge energía para luchar. Hay otras personas cuyo perfil temperamental los hace que se paralicen y no pueden moverse ante la adversidad. Hay que reconocer dónde estamos para partir de ahí, aceptarnos sin golpearnos, partir de ahí, cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer. Y es muy importante nuestra autoimagen.
es difícil porque yo seguía sintiendo como antes y me sigo sintiendo, aunque cuando yo estudié el Feldenkrais, una de las cosas que para mí ha sido un crecimiento de la humildad, ha sido que yo antes siempre era de las mejores desde que fui niña en la escuela, casi siempre yo ganaba en todo. Y aquí era la más vieja y la más mala. Entonces era un cambio para mí de decir, no es posible, como que me costaba trabajo entender cómo moverme en un medio donde yo era la peor. Y entonces primero hubo un momento de crisis y de llanto, y después dije, no, bueno, esto soy, voy a aceptar donde estoy y a partir de aquí voy a hacer el siguiente paso. Y no me importa ser la mejor, me importa dar el siguiente paso. Y ya nunca me va a importar ser la mejor, ya nunca me voy a comparar con nadie más. Nada más voy a ver qué quiero hacer y cada día cómo puedo aprender a hacerlo mejor. Y yo no sé dónde vaya a llegar, pero voy a llegar donde voy a llegar. Punto. Y ya no es mi problema. En este proceso, saber qué quieres, cuál es tu objetivo, cuáles son tus anhelos. Y yo me doy cuenta que para mí yo veo a la gente como un jardinero ve un jardín, ve las plantas. Yo veo a una persona y veo cómo le puedo ayudar, qué le falta. ¿Le falta agua o le falta sol o le faltan nutrientes? ¿Cómo puede desarrollarse en todo su ser? Entonces, pues finalmente soy maestra, soy una jardinera de personas. Y ahora eso lo pongo al servicio del movimiento a través de ser maestra de Feldenkrais. Saber dónde pertenezco. También es muy importante que nos sintamos no aislados, sino que pertenecemos. Y por eso es muy importante que en este tiempo, cuando tenemos la familia, que nos es difícil, nuestro reto más grande es aprender a llevarnos bien con nuestra familia y a hacer buenas bases con ella. Si logramos hacer eso, vamos a lograr manejarnos bien con todo mundo, porque realmente son los más difíciles, y nosotros con ellos y ellos con nosotros. Entonces es una gran oportunidad porque finalmente, y yo me di cuenta, una de las cosas más importantes es que me di cuenta cuando me dio el Guillain-Barré que mis hermanos me querían mucho y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, en la adversidad es el momento de demostrar que nos queremos unos a los otros y de que estamos aquí para apoyarnos unos a los otros, no para criticarnos. Y si nos desesperamos los unos de los otros, tenemos que respirar y darnos tantito espacio y regresar y no querer que las cosas sean a nuestra manera, sino más bien aprender a fluir. Y luego saber qué nos hace sentir realizados, pero no esperarnos a las grandes cosas. Ahorita que estamos en el encierro, realizarnos haciendo una buena ensalada, haciendo unos buenos huevitos, o lo que queramos y lo que tengamos para darnos de comer. Pero poner bien bonita la mesa y sentarnos a la mesa y poder platicar y estar dándonos gusto, tratándonos bien, levantándonos y arreglando bien nuestra habitación, nuestra cama, bañándonos y limpiándonos y poniéndonos bien, para que nos sintamos bien, no estar ahí dejados a la buena de Dios, a ver sin que pase nada, sino tratar de verdaderamente sentir realización en todo lo que hacemos. Si son lavar los trastes, si es regar el jardín, si es limpiar la casa, o si es ponernos a leer, o ponernos a ver un programa de televisión, o lo que queramos.
pero hacerlo bien. Y entonces vamos a empezar a vivir con propósito. Y yo me di cuenta que es tan importante proponerme mover un dedo como lograr grandes sueños. No importa, los propósitos no importa la magnitud, lo que importa es que nos entreguemos a ellos genuinamente. Ahora, el manejo efectivo de uno mismo, además de lo que les estaba diciendo, de que pues hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio en la medida de lo que podamos dentro de las restricciones del espacio que tenemos, pero tratar de cuidar esa parte. Hay otras. En una persona que desarrolla la resiliencia maneja efectivamente su imaginación y siempre busca una manera de encontrar soluciones constructivas. O sea, cada cosa que se nos atore, tenemos que ver con nuestra imaginación cómo podemos resolverla constructivamente en las relaciones interpersonales y en cómo logramos las cosas. Pero hay que cuidar mucho nuestra imaginación. Por lo tanto, hay que cuidar mucho lo que entra, la información que entra, que no nos estemos contaminando y contaminando todo el tiempo, sino limpiar nuestra mente para poder verdaderamente tener esa objetividad de ver la realidad tal cual es, pero sin pesimismo, a pesar de la dificultad. Una persona que desarrolla resiliencia se da tiempo y se permite vivir el proceso de duelo y curación emocional. O sea, sí duele perder un trabajo, sí duele perder ingresos económicos, sí duele perder los proyectos en tus sueños que se te caigan, sí duele perder. Eso es lo más duro y ahora muchas personas les está tocando perder familiares y perderlos en condiciones muy difíciles porque no pueden estar con ellos y tienen que morir solos. Y eso es terriblemente doloroso, tanto para la persona que se está yendo como para la persona que se queda y que lo ama. Y tenemos que darnos tiempo, pero uno nunca puede vivir los procesos de duelo solos. Tenemos que acompañarnos en esos procesos, tenemos que tener con quién llorar, con quién hablar, que nos apoyen, que nos acompañen. No lo hagan solos, no es bueno que estemos solos en este proceso. Y si te toca el momento a ti, también estar listo. Yo me acuerdo cuando me estaba paralizando y paralizando y paralizando, estaba diciendo, mira, esto es la muerte. Y dije, no, esto es mi muerte. Observa, pon atención. Y cuando ya me empezaban los pulmones a parar y ya no podía respirar, empecé a pensar, después de 4 minutos de ausencia de oxígeno, daño cerebral y después la muerte. Pero estaba tranquila como les estoy contando. Y después hablé con Javier, mi esposo, y le dije, quiero que me ayudes. Yo no me voy a quedar así. Si yo no me puedo recuperar, te voy a pedir que me ayudes. Quiero buscar en qué país es legal la muerte asistida. Y quiero ir y verlo. Y quiero que tú me escribas lo que yo quiero decirles. Y entonces empecé a escribirles y dije, yo no quiero morir en un lugar feo. Dije, no quiero ir a Estados Unidos porque no me gusta Estados Unidos para morir. Y vi en Suiza, vi en Holanda, vi en Bélgica, vi en Canadá y ya había arreglado todo para cuando ya yo tuviera suficiente y ya no aguantara más, decirle a mi esposo, llévame, ya me quiero ir. Pero afortunadamente cuando pude mover el dedo dije,
sé que voy a vivir y sé que ya no necesito morir ahora. Pero esa actitud de estar consciente de que en cualquier momento podemos morir es muy importante, porque eso nos da una calidad de vida mucho más intensa, mucho más profunda, mucho más llena de gratitud, porque sabemos que es temporal. Una persona que desarrolla resiliencia maneja efectivamente un diálogo interno. Hay que tener mucho cuidado que nos decimos. No andar asustándonos, no andar diciéndonos cosas negativas, ni diciéndole de los demás, ni siquiera del presidente, ni de nada de eso. Nos hace mucho daño estar culpando. Pues quién sabe quién tuvo la culpa. El chiste es que el virus está aquí y el chiste es que nos está atacando y el chiste es que tenemos que cuidarnos. Y el chiste es que tenemos que salir adelante de todo esto. No gastemos energía en tener diálogos internos que nos dañan. No nos autocastiguemos. Debí haber hecho esto, debí haber hecho esto. No, ya nada de debí haber. Esto es lo que es y cómo podemos partir a pesar de esto o partiendo de esto. ¿Y cómo vamos a reemplazar todo esto con acción constructiva? La verdad, pongámonos a hacer cosas. Si tenemos miedo, pongámonos a actuar. Porque cuando actuamos, se nos quita el miedo. Cuando estamos pensando es cuando tenemos miedo. Yo me di cuenta cuando yo hacía clavados, que a mí me daba miedo echarme un clavado del trampolín de 10 metros. Porque una vez me eché un clavado y me caí de panzazo, y darte un panzazo de 10 metros es un panzazo muy fuerte. Y entonces me daba miedo. Pero entonces, en lugar de quedarme allá arriba viendo qué alto estaba y cuánto miedo tenía, nada más me imaginaba el salto y no pensaba mucho y saltaba, y en lo que me concentraba es en picarme lo mejor posible para no darme un panzazo. Entonces ahí me di cuenta que cuando estás en la acción no tienes posibilidad de tener miedo. Cuando no estás en la acción es cuando tienes miedo. Pues pongámonos a actuar. También desarrollamos la resiliencia cuando somos capaces de incorporar la creatividad de una forma formal o intuitivamente, pero es muy importante ser creativos. Si no podemos, por ejemplo, José, una de nuestras compañeras, que tiene una fábrica donde hace trajes de baño y ahora se le acabaron sus pedidos, obviamente, pues ahora para dejar a su gente y que no se queden sin trabajo, está haciendo cubrebocas y está haciendo bolsas para la gente que fallece. Son cosas medio escatológicas, pero son necesarias, y eso es creatividad. ¿Cómo puede servir en este momento? Entonces todos tenemos que ser creativos. A lo mejor no nos va a dar dinero eso, pero si yo tengo estas habilidades, yo puedo compartirlas con ustedes y puedo seguir activa y puedo seguir contribuyendo, y eso me da vida a mí. Entonces todos podemos hacer algo con los talentos y las capacidades que tenemos creativamente y aprender nuevas cosas. Con respecto a conciencia de uno mismo y conciencia del entorno, desarrollamos la resiliencia cuando somos capaces de observarnos desapasionadamente, o sea, vernos tal como somos, y eso no es fácil.
pero tal como somos, ni más ni menos, reconociendo nuestros propios talentos, porque ahorita vamos a hacer uso de ellos. Entonces, decirnos la verdad, para esto soy buena, para esto no soy buena. Porque nos vamos a enfocar en aquello que somos buenos para crear oportunidades para nosotros. Podemos reconocer nuestros errores y faltas en las relaciones interpersonales. Aprovechemos estos tiempos para mejorar nuestra forma de tener relaciones interpersonales con nuestras familias y con otros. Hablemos con gente que no hemos hablado hace mucho tiempo. Podemos ayudarnos con el Internet. Y corrijamos pronto y aprendamos a decir perdón y aprendamos, independientemente de cuál sea la respuesta de los otros, nosotros vayámonos limpiando. Nos percatamos del efecto que tenemos nuestros actos en todos los procesos que hacemos y en la gente, lo que nos va a permitir anticiparnos y ser oportunos al actuar. Entonces, verdaderamente estar viendo a ver cómo afectamos, cómo nuestra forma de ser les afecta a los demás. Pongámonos en el lugar de los demás y tratemos nosotros de cambiar nosotros de tal forma que consigamos que nuestra forma de ser sea benéfica para los demás. Estemos abiertos a aceptar que nuestras preconcepciones pueden estar equivocadas. Yo tengo una familia donde soy la única mujer y 6 hombres, mis hermanos. Yo soy la mayor con un cuate hombre y luego todos los demás son hombres. Y en mi familia era una familia de mucha competencia, en particular entre ellos como hombres. Y ahora se hizo un grupo de WhatsApp, porque uno está en China, otro está en Colombia, otro está en Cancún, otro en la Ciudad de México, yo estoy en Querétaro, y así estamos todos regados. En Brasil y en Canadá, en total, en diferentes lugares. Entonces uno de mis hermanos hizo el WhatsApp y nos juntamos. Pero ahí empieza uno a poner algo y el otro lo critica. Y el otro ya se siente ofendido. Y yo estoy observando nada más eso. Y es una gran oportunidad para aprender a recibir del otro, aunque no estés de acuerdo con lo que está diciendo el otro. Hay formas para que el otro no se sienta ofendido y para que tú puedas ayudar. Si están diciendo cosas que son incorrectas, ¿cómo decirlo sin que el otro se sienta dañado y el otro lo acepte? Eso es todo un reto de crecimiento personal. Claro que yo no le digo a mis hermanos, porque en casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Es muy difícil ayudar en tu propia familia. Pero bueno, trato de hacerlo con mi acción, con mi ejemplo. Luego, poder mantener nuestra concentración por largos ratos hasta que emerjan soluciones o hasta que quede terminada una tarea que nos proponemos. Es muy importante eso. Eso nos da perseverancia, pero tener esa concentración. Porque si estamos y empezamos una cosa, y ahorita sé que es difícil la concentración cuando estamos encerrados con otras personas y si los lugares donde vivimos no son amplios, no tenemos silencio y soledad, es difícil concentrarnos. Pero hay que aprender a hacerlo, aunque sea en medio del escándalo, cómo aprendemos verdaderamente a concentrarnos. Tener una visión sistémica para inferir cuadros completos. O sea, ¿qué quiere decir visión? Todo es un sistema, todo está interrelacionado.
La parte política, la parte económica, la parte social, la parte de sanidad, nuestra parte profesional, nuestra parte familiar, todo, a nivel de la nación, a nivel internacional, del mundo, todo es un sistema interrelacionado. Y hay que aprender a verlo así, no hay que ver nada más nuestra situación individual, sino cómo nuestra situación individual se integra con todo lo demás. Y entonces vamos a poder determinar estrategias mejores para nosotros. Ahora desarrollamos resiliencia cuando tenemos una perspectiva de oportunidad. Vemos la vida constructivamente, porque nuestra autoimagen y nuestra autoestima son firmes y basadas en la aceptación de nosotros mismos y la experiencia de efectividad con nuestros semejantes. O sea, tenemos que saber internamente que tenemos una autoimagen, nos vemos a nosotros mismos como valiosas. Y también tenemos una autoestima, nos queremos. Sabemos que somos imperfectas, que tenemos muchos errores, muchas áreas de oportunidad, pero también tenemos fortalezas. Pero aún así, con todo lo que somos, nos queremos y nos aceptamos y nos valoramos. Y entonces, al aceptarnos a nosotros mismos, también nos vamos dando cuenta y vamos aceptando que podemos ser efectivos en nuestras relaciones con los demás. Y empezamos a ver la vida constructivamente. Por otro lado, vemos cómo los reveses de la vida, en lugar de verlos así como reveses, los vemos como oportunidades. A lo mejor estábamos en nuestra zona de confort antes y no nos hacían movernos y ahorita esto nos está estrujando, nos está invitando a que nos veamos realmente y a decir, bueno, se nos destruyó todo esto, pero toda esta destrucción tiene una oportunidad. ¿Realmente queríamos seguir como estábamos siguiendo o podemos aprovechar este momento para cambiar nuestro destino, para mejorarlo? Y verlo como una oportunidad para aprender. ¿Qué tengo que aprender? Y que sea esto que nos estamos viviendo como materia prima para construir nuestra vida. Como yo, la ausencia de movimiento se convirtió en la materia prima para construir mi vida y ahora yo en mi casa, atrás de mi casa, le hice una cabañita a mi mamá, chiquita, para que viviera con nosotros. Apenas la terminé, desgraciadamente mi mamá murió, acaba de morir. Y nunca la pudo habitar. Bueno, además de vivir el duelo y el dolor de la ausencia y la pérdida, de todas formas veo como oportunidad, ya tengo esa cabañita y esa va a ser mi escuelita. Voy a hacer una escuelita, no nada más caben 6 alumnos. Pero voy a tener una escuelita de Feldenkrais ahí, porque como no voy a tener dinero para rentar ningún lugar, ahí la voy a hacer. Entonces ya surge una oportunidad de algo que fue una destrucción. No le quita el dolor a la situación, pero toda situación puedes verlo como oportunidad. Ve las cosas en contexto y realistamente, con objetividad y ecuanimidad. Entonces, vemos las cosas como son. Nos duele. Al dolernos tenemos que respirar y tenemos que observarnos. ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo lo sentimos en el cuerpo? Pero vivir con ecuanimidad. Así es, así estoy ahorita, así tengo incertidumbre, así tengo miedo, así tengo dolor, pero también tengo la confianza de que voy a salir adelante.
No sé cómo todavía ni por dónde, pero sé que lo voy a hacer. Y por último, tener la habilidad para atraer aliados y socios. No es el último, me falta otro. Saber cómo conseguir el compromiso de los demás. Y aquí nos va a salir el liderazgo. Cómo enfocarnos y entender las necesidades de los demás y cómo nuestra contribución satisface las necesidades de los demás. Para conseguir su voluntad de unirse a nuestras propuestas. Capturar la inteligencia y la sabiduría de los demás en la solución de problemas. Reconozcamos que cada persona tiene mucha riqueza. Entonces, tiene inteligencia. Preguntémosles. No digamos ellos no saben, ellos sí saben y saben otras cosas que nosotros no sabemos. Capturemos sus opiniones, capturemos sus necesidades, capturemos lo que tienen que decirnos para resolver los problemas colectivamente. No lo hagamos solos, no pensemos por los demás. Más bien facilitemos el proceso para que cada uno piense y en ese momento de contribuir se va comprometiendo. Ahora, parta de la realidad de los demás. Es muy importante porque si partimos de nuestra realidad para querer involucrar a los demás, nunca lo vamos a lograr porque ellos tienen sus propias visiones, sus propias expectativas, sus propias necesidades. No lo vamos a lograr a no ser que partamos de la realidad de ellos. Y para eso tenemos que escucharlos y entender cuál es su realidad y entender que su realidad es diferente a la de nosotros y no juzgarlo, no decir la realidad de ellos es menos valiosa que la mía, no, es diferente. Y entonces vamos descubriendo y proponiendo proyectos comunes y conseguir la ayuda que necesitamos mutuamente. Y necesitamos dirigir con el ejemplo. Entendamos qué ejemplo estamos dando a los demás en este momento. Y practiquemos dirigir con el ejemplo, más que hablando, más que diciendo, con nuestro ejemplo. Y proyectemos seguridad y confianza en esa incertidumbre, pero no sale del entorno esa seguridad, sale de adentro, de esa sensación que tenemos de que las cosas se van a resolver y mantenernos serenos ante la incertidumbre y todas las situaciones borrascosas, con un gran sentido de propósito, de que vamos a salir adelante y ello nos lleve a una habilidad planeadora y ejecutora. Y este es el último punto. Tener facilidad para pasar del dicho al hecho. Entonces, poder replantear una situación negativa de tal forma que arroje posibilidades para convertirlas en objetivos de trabajo. Todo aquello que veamos como algo negativo es un objetivo que podemos trabajar para mejorar. Y no atrancarnos en lamentaciones, ni regresar a buscar culpables. Olvídense de eso, ya que los culpables se cuiden a sí mismos. Nosotros vamos a ver cuáles son las posibilidades y cómo vamos a convertir las situaciones negativas en positivas. Fácilmente definir las actividades. ¿Ok? No nada más quedarnos en el pensamiento, sino, ¿ok? ¿Cómo vamos a aterrizar esto? ¿Qué actividades voy a hacer hoy? Y tenemos que empezar con actividades pequeñitas, como levantarnos a determinada hora, como salir a la calle. No podemos a la calle, pero a ver el cielo quizá,
o a ver una maceta con algo vivo, una plantita viva, regarla. Si no tenemos jardín, algo vivo que nos haga contacto, si tenemos una mascota, jugar con ella, cualquier cosa que nos ponga a aterrizar en esta tierra y decir qué actividades puedo hacer y cuáles son los recursos. Y si tenemos recursos restringidos, ¿cómo vamos a con esos ser creativos y lograr algo? ¿Y qué es lo que queremos entregar? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y qué se requiere para convertir un mal momento en un buen momento? Practíquenlo, que ahorita va a haber muchas oportunidades de practicar esto. Y esto lo podemos hacer formalmente si queremos escribirlo, o podemos nada más platicar con alguien. Tengamos a alguien entre ustedes, platíquense qué es lo que cada una quiere hacer en su propia vida. Pero tenga a alguien, no lo hagan solos. Tengan a alguien con quien compartir. Y sepan cómo dar el primer paso. El primer paso es el más importante. El primer paso, nada más comprométanse a dar el primer paso. Y siempre el primer paso. Y eso los va a ir llevando en la dirección correcta. Y vayan haciendo seguimiento de ustedes mismos de si están dando pasitos chiquitos en la dirección correcta. Y van cumpliendo con lo que ustedes quisieron. Yo, por ejemplo, mi primer paso fue mover este tercer dedo. Claro que mi visión era recuperar toda mi movilidad y mi sensibilidad y mis sensaciones y mis reflejos. Esa era la visión de largo plazo que tenía, pero mi objetivo era mover el tercer dedo. Y como no sabía cuánto tiempo me iba a tomar, no puse tiempo, dije, el que me tome, pero yo voy a trabajar 8 horas diarias imaginándome que estoy moviendo el dedo, como si yo fuera al trabajo. Y cuando me cansaba, descansaba y luego volvía otra vez. Y no le decía a nadie porque no quería que se burlaran de mi objetivo tan pequeño que era mover el dedo. Porque además ni siquiera se daban cuenta si lo movía o no. Ni yo tampoco porque no lo podía sentir, nomás lo veía con mis ojos. Hasta que lo logré. E ir practicando tomar decisiones. Yo, por ejemplo, una vez que pude mover ese dedo, dije, ahora quiero independencia. Entonces lo que quería, le pedí a Laura, mi amiga, que ella es la que me salvó porque me llevó al hospital, y le pedí que me pusiera, por favor, almohadas hasta la altura de la boca y que, como ya movía este dedo, que me enroscara ahí mi cepillo de dientes y que le pusiera pasta. Y como no podía mover nada más que ese dedo, pero sí podía mover la cabeza, entonces que me acercara el cepillo a la boca. Y dije, no podré mover los dedos ni el cepillo, pero sí puedo mover la cabeza. Y aprendí a cepillarme los dientes así. Y luego le dije, ayúdame a subir la mano acá y enróscame en ese dedo un cepillo. Y aprendí con la cabeza, ya se imaginarán cómo quedaba de peinada, pero yo aprendí a peinarme. Y así todos los días me iba poniendo ciertos objetivos de independencia, poco a poquito, poco a poquito. Y tomaba esas decisiones. Y no titubeaba y aceptaba el riesgo y me caí muchas veces, muchas. Pero yo me imaginaba los bebés, cuántas veces tenían moretones porque se caían y chipotes y todo, así estaba yo también. Y dije, pues eso es lo que me va a pasar, pero no pasa de un chipote. Claro que ya estoy más vieja, entonces me puedo romper un hueso, que los niños chiquitos no se rompen nada. Pero bueno, tenía que correr el riesgo para lograr lo que quería. Y esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora, como líderes, ¿cómo pueden ayudar a ustedes a crear esta resiliencia con otros?
con su familia, con colaboradores. Protejan la autoestima de su gente, porque a lo mejor están en diferente nivel de conciencia. Protéjanla, no los hagan sentir mal. Aunque estén muy mal, no los hagan sentir mal. Promuevan interacciones colaborativas y justas. Que sientan en eso, porque ahorita tanta gente está haciendo su agosto, como decimos, aprovechándose de la oportunidad y del sufrimiento de la gente. No. Hagamos intercambios justos. Colaboremos con todos los que podamos colaborar. Establezcamos altas expectativas para todos. El que crean que nosotros creemos que lo van a lograr y van a salir adelante. Yo tenía la expectativa de mí de recuperarme completamente a mí misma. Aunque no sabía ni cómo, ni conocía a nadie que se hubiera recuperado, pero yo tenía esa alta expectativa de mí. Hagamos eso con los demás, porque si tenemos esas expectativas de los demás, lo van a lograr. Proveer a los trabajadores el soporte necesario para alcanzar sus metas. Definitivamente tenemos que ayudarles. Y si no tenemos mucho dinero, compartir el poco que tenemos, pero ayudarles un poquito, porque se necesita. Es el momento de compartir. Transmitir compasión. Que verdaderamente sientan que nosotros sentimos con ellos su dolor. Que no están solos. Su angustia. Y que ellos comprendan que nosotros los entendemos. No que nosotros estamos en nuestro mundo, sino que realmente los entendemos y los respetamos. Interesarnos, en fin, por nuestros trabajadores y por sus familias. Pues esto es todo. Ustedes necesitan seguir agregando algunas otras recomendaciones. Esto es lo que yo tengo para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Creo que el mensaje es tan oportuno y yo quiero invitarte a que escribas un libro con tu historia y con este modelo de resiliencia. Okay. Aquí ya tienes a las primeras clientas. Tenemos algo vaya, están conectadas varias compañeras que yo lo que te puedo decir, Rosa María, como para presentártelas a todas, es que son mujeres fuertes, que son mujeres solidarias. Después de todo, hacen un trabajo voluntario con Neurofinanzas a favor de la autonomía financiera de las mujeres. Son mujeres muy, muy talentosas. Y bueno, la verdad es que ese es como el preámbulo que quiero decir de ellas. Y sin embargo, me gustaría que cada una de ustedes se presente y de cierta manera también presente los retos que están o estamos con lo que estamos lidiando en este momento para hacer esta rueda de soporte y de apoyo, de ver cómo podemos mantenernos unidas en comunidad desde la distancia, cómo podemos mantener esa unidad y cómo este círculo se convierte en un soporte para todas, cómo poder colaborar para mantenernos y salir avantes de esta crisis. Okay. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Eli? Un placer. Hola, ¿qué tal, licenciada? Doctora, un placer. Cristi, gusto saludarles, la verdad, encantada con el poder escucharla, licenciada, doctora Rosa María.
tenía tiempo de no escucharla y fue pues volver a entrar a esas esencias que necesitamos ahorita. Realmente las alianzas ahorita son fundamentales. Sí. Contra viento y marea, yo creo que las alianzas estratégicas, el hacer resiliencia, aunado a eso es lo que nos va a ayudar como economía, podernos Ujú, levantar pronto. ujú. Bueno, Cristi, pues tú sabes que yo en ese aspecto siempre colaboro y me encanta la colaboración. ¿A qué me estoy enfrentando? Lo mío es el área educativa, tú lo sabes, y la asesoría o lo que viene siendo la consultoría para empresas. Y bueno, soy abogada. Me topo ahorita, la verdad, con el mercado de las empresas caóticamente, no saben qué hacer, no traen estrategias económicas para poder soportar esto. Entonces, estamos viendo la forma de reestructurarlos desde adentro, porque la verdad es que el simple hecho de decirles homework caen en caos. O sea, se estresan muchísimo las empresas, la automatización de algunos procesos para ellos se les hace difícil. El simple hecho de decir, bueno, tienes que manejar de planta procesos de seguridad e higiene que te pueden ayudar para que sigas trabajando y que no son temporales, esto es permanente, pues para ellos ya es un golpe y son productos que no son baratos. O Ujú. decir, bueno, te tienes que alinear a una normatividad que te implica, o sea, ya no es opcional, tu gente tiene que traer gogles, tapabocas, pasar por una cierta cantidad de sanitización para que puedan llegar a su área laboral y no correr, medirles temperaturas simplemente al entrar. Sí, Pues entonces es un reto y son sí, inversiones fuertes para las empresas. sí, Entonces uno pues ahora como consultor de las empresas, pues estamos batallando en esa resistencia, ¿no? sí, Es a lo que me estoy sí, topando yo. sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahora sí que el haberla escuchado, pues es volverse para mí fue muy enriquecedor, me ayudó bastante, muy Qué agradecida, bueno, porque qué pues bueno. te vuelves a alimentar de la necesidad de los demás y decir, vamos por buen camino, tenemos que aguantar esto y seguir, hay unas personas a las que estoy dándoles cursos y les dije, mira, ahorita con que se cubra el 10% de lo que yo cobro comúnmente, pero es seguir, no detener la máquina.